Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 12 de esta primera carta a los Corintios. Y entramos aquí a una nueva sección en esta epístola, la cual trata de los dones espirituales. Esta sección está formada por los capítulos 12 al 14. En el capítulo 12 tenemos la dádiva de los dones. En el capítulo 13, la energía de esos dones. Y en el capítulo 14 encontramos el ejercicio de los dones. Estos dones son otorgados para mantener la unidad de la iglesia. Es una unidad mantenida por medio de la diversidad. Pablo usa al cuerpo humano como la ilustración clásica de todo esto. Hemos llegado aquí a una de las divisiones mayores en esta primera epístola a los Corintios. Usted no descubrirá en las notas esto por la simple razón de que ahora tenemos una manera diferente de dividir el libro. Pero fundamental y básicamente, esta primera epístola a los Corintios se divide en dos partes mayores. La primera sección tiene que ver con las cosas carnales y la segunda tiene que ver con las cosas espirituales. Eso es algo que queremos notar y veremos que los dones son dados para mantener la unidad por medio de la diversidad. Eso lo veremos en los primeros 11 versículos de este capítulo 12. Comencemos pues leyendo el primer versículo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, la palabra usada en el griego es pneumática, que quiere decir literalmente espirituales, es decir, cosas pertenecientes al espíritu o que provienen del espíritu. Y tiene su contraste con las cosas que son carnales. Usted puede recordar que en el capítulo 3, el apóstol Pablo, cuando estaba discutiendo con los corintios las divisiones que había entre ellos y todas las demás cosas que se mencionan, dijo en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así que al comienzo Él les está hablando en respuesta a las preguntas que en realidad conciernen a las cosas carnales. Esas son las cosas en las que tiene interés el creyente carnal. Por eso es que tenemos las cosas carnales en la primera sección. Ahora, en esta segunda sección, que comienza aquí con el capítulo 12, tenemos las cosas espirituales. Y pensamos que el apóstol Pablo está dando, por así decirlo, un suspiro de alivio al llegar al capítulo 12. Eso era porque estaba Pablo dispuesto a hablar sobre las otras cosas, pero lo que él quería mencionar eran las cosas espirituales. Las cosas carnales tenían que ver con las divisiones, disputas, diferentes personas, adulterio, el ir a los tribunales contra los propios hermanos, los problemas del sexo, la vestimenta de las mujeres, el corte del cabello de los hombres, las viandas y la cena del Señor. Sobre eso se habló también de la glotonería y la borrachera en la cena del Señor. Todo eso es carnal. Pero usted se ha podido dar cuenta que allí es donde se encuentra la iglesia en la actualidad. La iglesia se halla unida a todo eso. Ahora llegamos a las cosas espirituales. Pablo tratará de esas cosas. En la primera sección es algo para corregir. Luego, en la segunda sección, tendrá algo que es para construir. Pablo estaba complacido de poder cambiar el tema. Pensamos que en el día de hoy la iglesia necesita salir de esas cosas que parecen andar siempre en círculos cuando se tratan estos temas. La cuestión del sexo siempre se presenta de una manera muy sofisticada. Nosotros pensamos que debemos informar a nuestros jóvenes todo lo relacionado con ese tema. Y sería mucho mejor, amigo oyente, que se les enseñara más sobre las cosas espirituales. Ellos descubrirán lo que es importante sobre esas otras cosas por ellos mismos, de eso estamos seguros. ¿Y qué de las cosas espirituales? Nosotros tenemos en la mayoría de las iglesias programas que en realidad mantienen a los jóvenes alejados de la Biblia. Ellos nunca pueden llegar a ella. Siempre se encuentran tratando de esas cosas que son diferentes, que son populares por el momento, cosas pasajeras en realidad. Y esa es una señal de carnalidad. Bien, ahora hemos llegado pues a una sección de 3 temas que Pablo discutirá y que tienen que ver con la unificación espiritual. La otra es la ley del amor. Y luego se presenta la resurrección, el triunfo que tiene el creyente en la resurrección. Debemos decir de paso que los dones otorgados son dones espirituales. Así que observemos lo que aquí se dice para comprender las enseñanzas de Pablo sobre este asunto. Leamos el versículo 2 de este capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Los ídolos no tenían voces, por supuesto, no podían hablar, eran completamente mudos. En otra ocasión, Pablo dijo de ellos que no eran nada. Los ídolos eran nada. Él dijo, usted recuerda, cuando en el capítulo 8 hacía mención de lo ofrendado a los ídolos,
que los ídolos no eran nada en el mundo. Por tanto, aquello que era ofrecido a los ídolos no había sido influenciado en ninguna manera por ellos. Pero no todos comprendieron eso. En el Salmo 115, versículo 5, el salmista habla de los ídolos y dice, los ídolos tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. También podemos leer allá en Habacuc capítulo 2, versículo 18 lo siguiente. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Lo interesante es que él ahora hablará de los dones que el Dios viviente da a los creyentes. Notemos lo que él dice en el versículo 3. Esta es una gran verdad presentada por el apóstol Pablo. Es la realidad absoluta de la vida cristiana. ¿Y sabe usted, amigo oyente, lo que es? Es el señorío del Señor Jesucristo. Escuche lo que él dice aquí en el versículo 3 de este capítulo 12 de su primera epístola a los Corintios. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Usted, amigo oyente, no puede quitarle importancia al Señor Jesús y decir que lo hace por el Espíritu de Dios. Eso no se puede hacer. Nosotros podemos quizá pronunciar las palabras, podemos decir Señor, pero el Señor mismo dice allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque todo estaba simplemente en la superficie. El Señor Jesucristo no era su amo y Señor. No, esa es una convicción del alma. ¿Cuál es la verdad central de la fe cristiana? Hay quienes dicen que es la cruz de Cristo. Y permítanos decir, amigo oyente, que no estamos totalmente de acuerdo con esto. Usted llega a la cruz de Cristo para ser salvo, pero no permanece en ese lugar. Usted no se queda allí. Tiene que continuar con el Cristo viviente, y eso es lo que tiene mayor importancia. Lo que Simón Pedro dijo en el día de Pentecostés y con lo que concluyó su grandioso mensaje fue, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Él es el Señor y esa es la soberanía del Señor Jesucristo en este día. Eso es lo importante en la vida cristiana, amigo oyente. El Espíritu Santo ordena la obediencia del alma y su lealtad al Señor Jesús. Y la iglesia está formada por aquellos que se han reunido alrededor de esta verdad interpretada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo interpreta el señorío de Jesús en mi vida. Y esta es esa gran sección sobre la iglesia con la cual estamos tratando en este mismo momento. Y sin embargo, existen muchos desvíos por los cuales se han apartado muchas personas. Algunos quizá digan, bueno, yo pensaba que la epístola a los Efesios era una gran carta. Sí, amigo oyente, lo es. Pero Pablo ahora está entrando en este tema de las cosas espirituales y uno siempre se puede hacer el interrogante, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora mismo, donde quiera que esté, no importa lo que esté haciendo, quizá esté trabajando en una oficina, manejando un camión, o quizá esté en su propio hogar, donde quiera que usted esté o quien quiera que usted sea, ¿quién decís que soy yo? Pregunta el Señor. Esa es la pregunta que Jesucristo le está haciendo hoy, amigo oyente. Esa es la pregunta que me está haciendo a mí. Y Simón Pedro, hablando por todo el grupo de discípulos, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido, tú eres el Rey, tú eres el Señor. Ese es Él. Ningún hombre, amigo oyente, ningún hombre está capacitado para servir a la iglesia de Cristo si Él no ha sido dominado primero por Jesucristo. Ya hemos visto esto antes en esta epístola. Antes, cuando vimos el tema de las cosas carnales, allí Pablo le daba énfasis a esto, y ahora vuelve a enfatizarlo una vez más. Ahora, en la iglesia de hoy tenemos la obra unificadora del Espíritu Santo, y lo es para revelar el señorío de Jesús sobre los creyentes. Notemos cómo es que realiza eso. En el versículo 4 nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Eso quiere decir distribución de dones. Para poder lograr esa unidad, Él da diferentes dones a las personas. La palabra que aquí se utiliza para dones es carismatón. Y ese movimiento de lenguas del día de hoy que ha surgido entre los inteligentes y los sofisticados y que ellos han dado en llamar movimiento carismático, debemos decir que solo revela una terrible ignorancia. Carismatón quiere decir
dones. No se refiere de manera definitiva solo a las lenguas. Se refiere a todos los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia, a los creyentes en la iglesia. Y dice aquí, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y ese es el Señor Jesucristo, y estos son ministerios. No hay ninguna diferencia por la clase de don que usted puede tener. El Señor Jesús es quien lo está usando y lo está usando para su gloria. Notemos ahora lo que dice aquí en el versículo siguiente, en el versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y Él es quien obra en el creyente. Ahora esto me hace dar cuenta de lo siguiente. Hay un Dios, pero Él es una Trinidad. Los miembros de la Trinidad obran juntos, hay una unidad. Hay una variedad, una diversidad en la unidad. Usted debe notar eso. Fíjese, el Espíritu Santo da los dones. El Señor Jesucristo administra esos dones, están bajo su dirección. Y Dios el Padre provee el poder y Él da la energía a ese don. Todo esto es dado con un solo propósito, y es el de glorificar, exaltar el señorío de Jesucristo. Reconocemos que estamos pisando terrenos que muchos han enfatizado en extremo, pero que no han podido mover en ningún momento. Esto se menciona en este capítulo y también en el capítulo 14, y nos gustaría que lo que allí se menciona sí los hubiera movido. Notemos ahora el versículo 7 de este capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En primer lugar, nos gustaría ahora dar una definición de lo que es un don. Es la capacidad para servicio, es una función. Podemos decirlo de otra manera. Un don, en el sentido espiritual, quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo una obra, un servicio particular por medio de un creyente y usando a los creyentes para lograrlo. Quisiéramos agregar a eso que tiene que ser hecho en el poder del Espíritu de Dios. Yo nada soy, no tengo nada y no tengo ningún valor ni para Dios ni para los hombres. Esa es la triste realidad. No es un tópico piadoso lo que estoy diciendo, pero Él me dio un don y yo lo debo ejercitar. Con eso quiero decir que creo que esa es la única manera por la cual el Espíritu de Dios se puede manifestar en mi vida. Yo creo que debemos darnos cuenta de eso en nuestros días. Es importante que así lo hagamos. Ahora, ¿cuál es entonces la definición de un don? Bueno, escuche lo que dice la palabra de Dios. Leemos nuevamente el versículo 7, donde dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que un don es pues la manifestación del Espíritu. Eso es lo que es un don. Esto no quiere decir necesariamente que es el ejercicio de un don natural. Puede ser que un hombre o una mujer tengan el don del canto. Puede que ella tenga una voz maravillosa y cante. Pero si ella no canta con el poder del Espíritu Santo, entonces yo puedo decir que Dios no lo puede usar y no lo está usando. Esa es una de las razones por las cuales la música en la iglesia en nuestro día ha alcanzado un lugar tan bajo. Es simplemente porque hay músicos que piensan que todo lo que uno necesita es talento. Es decir, la habilidad de cantar o de leer música y tocar un instrumento. Y si usted puede hacer eso, pues ya tiene todo listo y el Señor no puede obrar sin usted. Él no necesita eso, amigo oyente. Y permítanos decirle que cuando un músico está agregando algo positivo al servicio, se nota. También se nota cuando le quita todo lo bueno que puede tener. Esa obra, si no se hace como un ejercicio del Espíritu Santo por medio del creyente, no es nada. El talento sí tiene algo de valor, por supuesto, y pensamos que el Espíritu Santo puede utilizar la habilidad natural de un creyente, es decir, si el creyente le permite a él que lo haga. Hay otras personas que no tienen un don natural en particular. No pueden cantar, no pueden predicar. Hemos oído a muchas personas decir, bueno, yo no puedo hacer nada, no sé cantar, no puedo enseñar en la clase de la escuela dominical, no puedo predicar, por tanto yo simplemente me siento en el banco y espero a ver qué pasa. Esa, amigo oyente, ha sido la equivocación más trágica que ha podido cometer la iglesia. La de decir a estas personas que se sienten y no hagan nada. Eso es algo verdaderamente trágico. Vamos a ver ahora otra declaración que quizá pueda alarmar a algunas personas. Y es que cada creyente tiene un don. Cada creyente, usted, amigo oyente, tiene un don. Y usted verá que esto es semejante a lo que ocurre con un cuerpo humano. Hay muchos miembros en el cuerpo y por tanto hay muchos dones. Usted tiene un don. Escuche nuevamente lo que dice el versículo 7.
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Como usted puede apreciar, aquí se utiliza una palabra que indica a todos, hombre o mujer, joven o señorita, niño o niña. No existe ninguna diferencia en cuanto a quién es usted. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene un don. Usted ha sido colocado en un cuerpo de creyentes como un miembro del cuerpo y debe funcionar como miembro del cuerpo de Cristo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice. Ahora, ¿cuál es el propósito de un don? Es para edificación de la iglesia, es para edificar el cuerpo de creyentes. No es algo que se puede ejercitar de manera egoísta, sino que es para edificar el cuerpo de creyentes. Este es un versículo tremendo el que estamos observando en este momento. Luego Pablo nombrará algunos de los dones. Ahora, no todos ellos son mencionados porque algunos aparecen en otra porción de las Escrituras. Él va a decir más adelante, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Nosotros, pues, somos miembros del cuerpo de Cristo, estamos en Cristo. Y ya que estamos en Cristo, nosotros somos miembros de ese cuerpo y debemos funcionar como miembros de tal cuerpo. Lo más excitante en el mundo para una persona joven o para un creyente joven es el darse cuenta de cuál es su don y el de utilizarlo en la iglesia. Yo creo que eso es lo más excitante para cualquier creyente. Pablo pues está diciendo que el don es la manifestación del Espíritu, es lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de un creyente. Creemos que Dios puede dar a cada creyente un don, como hemos mencionado. Se le ha dado, se nos dice, a cada hombre sin distinción. Usted quizá no tenga un talento para cantar o para predicar o enseñar, pero usted tiene un don si es un hijo de Dios. Usted ha sido colocado en el cuerpo de creyentes y se le ha dado a cada hombre para provecho de la iglesia. Es para el beneficio y la edificación de la iglesia. Pablo menciona aquí unos pocos dones. Veamos entonces el versículo 8 ahora. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Sabiduría aquí quiere decir percepción de la naturaleza interior de la verdad. No creemos que todos puedan entender la Biblia. Esa es la razón por la cual todos necesitamos maestros, y esto es debido a que no todos tienen ese don. Sabiduría es percepción de la naturaleza de la verdad de la palabra de Dios. El conocimiento quiere decir la investigación de la verdad. Hay muchas personas que no tienen tiempo para investigar lo que la palabra de Dios dice y sacar de ella las cosas de valor. Un señor comerciante que apoya generosamente nuestro programa escribe diciendo, yo estoy pagando por esas pepitas de oro que usted me está entregando. Él dice que debido a sus obligaciones no tiene tiempo, por tanto, no busca por sí mismo. Bueno, no creemos que Dios le está diciendo a él que lo haga. Creemos que si podemos ayudarle, pues ese es el don que tenemos. Por tanto, nosotros estamos buscando por él, y él está aprovechando el programa. De esta manera estamos asociados utilizando nuestros dones. Creemos que esto es algo muy práctico. Luego el apóstol Pablo dice, a otro fe por el mismo Espíritu. La fe, se nos dice en las Escrituras, es la substancia de las cosas que no se ven. Y ese es un don que algunas personas tienen. Un amigo cuenta que oyó a dos niñas que jugaban juntas contando sus monedas. Una dijo, yo tengo 5 centavos. La otra respondió, yo tengo 10. No, dijo la primera, tú tienes solamente 5 centavos como yo. Pero replicó rápidamente la segunda, mi padre me dijo que cuando llegara a casa esta noche me daría 5 centavos. La fe de la niña le hacía contar como un hecho, como si ya se hubiera realizado lo que no veía, porque había sido prometido por su padre. Bien, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy. Continuaremos la consideración de este importante asunto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que el Señor derrame sobre usted sus ricas bendiciones.